Bueno amigos, son las 6:59 de la mañana, ya está con nosotros, como lo adelanté, Henry Falcón, dirigente nacional de Avanzada Progresista, fue candidato presidencial, fue gobernador del estado Lara. Vamos a hablar de eso también, Henry. Te doy la bienvenida, buenos días. Muchas gracias, Eduardo. Gracias, buenos días a ti también y a todos ustedes. Mira, yo creo que un buen punto de arranque en esta conversación es el diálogo. Tenemos un nuevo Consejo Nacional Electoral, nos dicen que es el resultado de un largo proceso de diálogo, de un esfuerzo. Hoy es titular en nuestro portal que Estados Unidos cree en salida negociada para Venezuela. Leopoldo López dice desde España hay que negociar, hay que conversar. Freddy Guevara confiesa que ha estado en conversaciones con el gobierno. ¿Qué está pasando con el diálogo? ¿Hay acaso otro nivel? ¿Hay acaso otra perspectiva que va más allá de lo que se ha logrado hasta ahora? Mira, yo lo que creo es que de manera correcta, de manera acertada, un sector importante de la oposición venezolana ha recapacitado y ha regresado a la política. Y como tú bien sabes, bueno, la política es eso, es diferencia, es debate, pero también es diálogo, es acuerdo. Nosotros dimos un paso al frente cuando aquella iniciativa del diálogo de Barbados, con la intermediación del gobierno noruego, nosotros después de aquel fracaso de esa iniciativa de diálogo, muy lamentablemente para el país, nosotros planteábamos en aquel momento nacionalizar el diálogo. Vamos a hacer un diálogo a lo venezolano, como tienen que ser las cosas. Y se abrió esa posibilidad y se crea la Mesa de Diálogo Nacional. Pues bien, es la Mesa de Diálogo Nacional la precursora de todo lo que está ocurriendo ahorita en el país en materia de diálogo, de entendimiento, de conversación, de negociación política. Recordemos que no solo la nueva Asamblea Nacional, el nuevo Consejo Nacional Electoral, sino también la convocatoria a elecciones regionales para alcaldes, gobernadores, legisladores, concejales, y ese es el camino de la política, ese es el camino correcto, rescatar el voto como único instrumento de cambio democrático, el voto como la única herramienta que tenemos a mano para dirimir nuestras diferencias, fortalecer los partidos políticos, fortalecer los liderazgos. Y yo creo que en este caso ese diálogo que estamos abordando de manera efectiva, y me parece correcto este planteamiento que hace Leopoldo, nosotros suscribimos el planteamiento de Juan Guaidó, a pesar de que tenemos serias diferencias en lo político, pero es el planteamiento... ¿Cuál concretamente? El planteamiento del Acuerdo de Salvación Nacional. Es lo mismo que nosotros planteamos por allá en el 2017, en el 2018, un gobierno de unidad nacional, un acuerdo de unidad nacional para la salvación. Ahora, del Guaidó país. está diciendo que se tienen que repetir las presidenciales, se tienen que repetir las parlamentarias para ir a unas elecciones generales. Bueno, ¿Tú estás de acuerdo también con eso? Con eso en la mesa está prácticamente dinamitando la posibilidad de éxito de ese diálogo. Recordemos que el diálogo tiene que ser un diálogo verdaderamente factible, creíble, un diálogo eficaz, pero también concreto. Yo incluso participo de la idea de un diálogo mucho más amplio, mucho más abierto, un diálogo inclusivo, un diálogo diverso, plural, un diálogo donde no solamente participen organizaciones de partidos políticos, un diálogo donde tengamos la presencia de representantes de las fuerzas productivas del país, donde también estén presentes las academias, las iglesias, los trabajadores. ¿Se está construyendo eso? Bueno, ese debe ser el diálogo. ¿La mesa de diálogo dónde está en este momento? ¿Ya cumplió su labor? La mesa de diálogo ha cumplido una etapa importante, pero estamos todavía sentados en conversaciones con el gobierno. Recordemos que en el marco de lo político, en el plano de lo político, todavía falta también dirimir algunas cosas que tienen que ver con elementos de la política para el proceso electoral. Tenemos que llegar no solamente a esa posibilidad de ampliar la participación, las auditorías, una observación internacional calificada, pero también hay que entrar en el tema del día D, los puntos de color, el voto asistido, la extensión de la jornada. Incluso nosotros vamos más allá, nosotros hemos dicho, y así se lo hemos hecho saber al gobierno, esa figura perversa de los protectores de Estado que entorpecen la gestión de un gobernador por tener una visión distinta a la del gobierno, eso no puede ser. Eso distrae la realidad del mandato que prevé la Constitución. Eso de los protectores, ¿dónde debe dirimirse y qué institución debe resolverla?
Porque incluso ayer estaba sentado allí mismo donde estás tú ahora, Enrique Márquez, y mucha gente preguntaban por los protectores. ¿Eso es materia a resolver, a atender por el CNE o por la sala electoral o constitucional del TSJ? No, eso es un rezago, no un rezago, ese es una desviación, digamos así, del gobierno en aras de soslayar la función que debe ejercer un gobernador de Estado, con lo cual las atribuciones, las competencias de un gobernador se ven prácticamente afectadas en su ejercicio porque ponen una persona que recibe los recursos que debe recibir un gobernador. En una de esas conversaciones yo le decía a los representantes del gobierno, no es posible, en mi condición de gobernador de Lara, yo no llegué a conocer al jefe de la red o de la SODI en la región, simplemente porque tenemos una visión distinta al gobierno. No es posible que no nos podamos poner de acuerdo, por ejemplo, para abordar un problema de salud con el representante en materia de salud del gobierno nacional en el Estado. Y de allí, bueno, el peaje o la administración de las carreteras, de las vías, etcétera. Entonces un gobernador, el de Yaracuy, puede administrar el peaje, pero si Henry Falcón es el gobernador de Lara, entonces no tiene competencia sobre la vialidad extraurbana. Esos son desviaciones, son, repito, perversiones en el ejercicio de la política que no tienen en lo absoluto ninguna incidencia en la resolución de los problemas de la gente. Entonces ese diálogo tiene que ser muy amplio, muy concreto, muy diverso. Y yo decía que el diálogo debe abordar el problema clave, el problema fundamental del país, que es la economía, Eduardo. El diálogo tiene que enfocarse también a resolver la crisis humanitaria que ha generado grandes desequilibrios, fundamentalmente en los sectores más pobres y en las clases medias. El diálogo tiene que abordar el problema del decaimiento de todo lo que es el servicio de salud pública en el país. Tiene que dar resultados agua, allí para que la gente vuelva a creer. Claro, y es que, fíjate, no podemos centrar... Hay un problema de incredulidad en Venezuela. Claro, y es parte... Hacia los políticos, hacia las elecciones. Pero eso lo creamos nosotros mismos, Eduardo. Nosotros destruimos el voto y, bueno, un sector de la política del país se encargó de desacreditar el voto como único instrumento de cambio real. Bueno, de destruirnos, autodestruirnos nosotros mismos, destruir liderazgos, destruir partidos, y de alguna manera le estábamos haciendo el juego al gobierno. Porque cuando tú revisas en la lógica, simplemente... Si tú ves que un gobierno que tiene 80% de rechazo, que no aprueban la gestión de ese gobierno y así de su partido, y tiene solamente una aceptación del 20%, uno infiere que ese 80% que rechaza el gobierno, bueno, son factores también determinantes en la oposición venezolana. ¿Cómo es que nosotros no le vamos a decir a esa gran mayoría que salga a votar para derrotar a la minoría? Entonces el gobierno termina en los procesos electorales ganando con una participación ínfima, y ahí es donde la abstención le ha hecho mucho daño al país. ¿Cómo se puede mover ese tablero? Tú me acabas de hacer recordar con este comentario algo que escribió en un análisis titulado El laberinto Andrés Caleca, y él decía, partidos, dirigentes políticos hay que revisarse. Todos juntos no alcanzan el 5% de aceptación, con un rechazo casi del 100% a Nicolás Maduro. Pero el país ve que en la oposición hablan de alacranes, hablan de traidores, y resulta que la oposición necesita unidad y estrategia. ¿Tú crees que en el corto camino a estas elecciones tan importantes que vienen, algo de eso se pueda dar? Que se le pueda limpiar la cara a Venezuela en esos ámbitos. Estamos obligados a recomponer la unidad. También tenemos que nosotros hacer un esfuerzo, pero un esfuerzo real para también recomponer la estrategia. Y en esa estrategia y esa unidad, sin ningún sectarismo, bueno, además de esa reagrupación necesaria, también una narrativa y una dirección distinta en los factores opositores del país, para poder ir al objetivo fundamental de un proceso electoral, que es ganar espacios perdidos, acumular fuerzas y prepararnos para los otros escenarios electorales. Nosotros estamos obligados a generar un cambio político en el país. Nosotros debemos ir a la toma del poder político en Venezuela, pero de manera democrática, en el marco de la Constitución, de manera pacífica, a través del voto. Ahora, eso lo podemos hacer. ¿Cómo podemos alentar ese 80% que no quiere a este gobierno?
porque el gobierno generó condiciones de miseria, condiciones de pobreza, etcétera, porque no es buen administrador, no es buen gerente, ha generado mucha confrontación en la población. ¿Cómo podemos hacer los factores de oposición para reencontrarnos, reunificarnos, ir al rescate de esas gobernaciones, de esas alcaldías? Lo primero es reconocernos, ponernos de acuerdo, lograr que en ese acuerdo tengamos los mejores liderazgos con candidaturas unitarias en cada gobernación, en cada alcaldía. Después, tratar de arar. ¿Eso es tarjeta única? No, bueno, si pudiera haber la tarjeta. O varias tarjetas. Perfecto. Con un candidato. Con alianzas perfectas. Eso es lo que tú quieres decir. Con alianzas perfectas. ¿Eso es posible construirlo en el corto tiempo? Sí es posible, y esa es una tarea que nosotros tenemos que desarrollar sin ningún complejo, primero, y sin sectarismo, donde tenemos que abrir las puertas y las compuertas. Los compañeros que están retornando a la política, que entonces han entendido que aquella estrategia de la salida por la fuerza, de la salida violenta, de convocar a las fuerzas militares para que den un golpe de Estado o una invasión militar extranjera en nuestro país, o a los que piden sanciones económicas, cosa con la que nosotros jamás hemos estado de acuerdo, bueno, han retornado a la política. Bienvenidos a la política. Vamos a hacer el gran esfuerzo por el país, porque es que ¿qué es el político? ¿Qué es un partido político? Los políticos y los partidos debemos ser intermediarios en la resolución de los problemas de la gente, no de nuestros partidos. Quiero, Henry Falcón, que hagas esa definición al regreso. Tenemos que ir a la pausa. Y quiero también que al regreso, cuando tú dices hay que rescatar gobernaciones y alcaldías, recordar que ya tú anunciaste que quieres volver a ser gobernador de Lara. Y vamos a la parte técnica. Vamos a las respuestas tuyas que quiere escuchar la gente que no cree, que dice desde ya no voto, que está negada a votar porque dice que le van a robar su voto, que le van a poner un protector, sencillamente que no vale la pena, que no cree. Amigos, es Henry Falcón por radio y televisión al mismo tiempo en A Tiempo. Volveremos. Siete 14 minutos. Henry, rescatar el voto como tú lo estás exigiendo para Venezuela, como una tarea colectiva, no solamente es protegerlo desde el punto de vista técnico, en el proceso que le toca regir al CNE, le toca también a los dirigentes políticos, elevarle, devolverle su dignidad, porque es que la gente también se cansa si lo llaman solamente en tiempos de elecciones. El voto debe tener un sentido constructivo. La gente quiere votar a favor, Henry, no en contra de, que el voto sea una expresión de construcción, no de castigo solamente. Y tú aspiras a ser nuevamente gobernador de Lara. ¿Es posible reconstruir el voto de aquí al 21 de noviembre? Bueno, lo primero es, Eduardo, no le podemos dejar esto exclusivamente a los partidos. Rescatar el voto implica, bueno, interpretar de manera clara de que todos somos necesarios en ese cambio político que aspiramos en el país. Ahora, ¿qué debemos hacer los partidos? ¿Qué debemos hacer los políticos? Conectarnos con los problemas de la gente. Si estamos divorciados de los problemas reales de la gente, de sus necesidades sentidas, hablo del problema del salario. No vamos a rescatar el salario en Venezuela y ponerlo de verdad en condiciones de que pueda un venezolano, un trabajador de a pie, bueno, ir a un supermercado y tener resueltas sus necesidades, mientras tengamos un gobierno indolente, un gobierno que no entiende la realidad de la gente. El salario, nosotros lo dijimos hace años, la dolarización del salario. Tú sales a la calle y todos los bienes y servicios están dolarizados, menos el salario. Pero además los problemas de servicio, esta situación del combustible, el diésel, el gas, el agua, la luz, todo es un caos. ¿Y dónde está la política entonces? ¿Dónde está nuestro papel de interlocutor, de intermediación en la resolución de esos problemas de la gente? Entonces eso también forma parte de la confianza que debemos nosotros alentar en el ciudadano para que crea en la política, para que vuelva a creer en el voto, vuelva a creer en su liderazgo, en los partidos. Y nosotros, cuando digo cambiar la narrativa de los factores de oposición venezolana no puede ser la violencia, no puede ser la fantasía, la ilusión, no puede ser el engaño, la mentira. Nosotros tenemos que entonces someternos a las realidades que nos plantea el sentido común, la lógica de la política. Entonces allí es donde tú tienes que
fomentar un verdadero encuentro entre nosotros, hablar de realidades en el fortalecimiento del liderazgo sin mezquindad, no es destruyéndonos nosotros mismos, no es planteando cosas que a la postre se convierten en grandes frustraciones, porque la gente, ¿por qué tiene desconfianza? Porque se le ha mentido, porque se le han generado muchas expectativas. Bueno, y la gente termina desconfiando, termina desesperanzada. Nosotros tenemos que hablar con la verdad. Yo le decía a una gente, y tú decías, usted está aspirando otra vez a la gobernación de Lara. Sí, yo estoy poniendo al servicio de Lara mi nombre, mi experiencia, para rescatar ese espacio, influir en otros espacios con una visión futura de rescate del país, a través de un liderazgo, sea quien sea, pero alguien que responda a los intereses del pueblo venezolano. Ahora, cuando yo digo, bueno, ya ahí está mi nombre, lo primero que yo tengo que decir en una comunidad es la verdad. No generar falsas expectativas. La situación, por ejemplo, económica del país es muy compleja y muy difícil. En esa condición también están las gobernaciones, están las alcaldías. Entonces tú no puedes llegar a ofrecer, no, yo voy a construir edificios, voy a construir escuelas, no. Pero sí se pueden hacer a través de mecanismos de autogestión, de cogestión, de darle la cara a la gente y abordar los problemas según sus prioridades. ¿Tú sabes cuál es la prioridad en Lara? Y me atrevería a decir que en el país la prioridad en este momento de la gente es la salud. La segunda prioridad de la gente son los servicios, el agua, la electricidad, el gas, como también es prioritario para la gente el tema del salario, que tengas un salario cónsono con la situación de hiperinflación que vive el país. Henry, como aspirante a la gobernación de Lara, ¿qué peso le das tú a algo que le da a la gente mucha angustia, mucho desgano, porque dice que hágase lo que se haga, aquí hay un proyecto que va avanzando irreversiblemente? Hoy Correo del Orinoco titula: culminó consulta pública de la ley de ciudades comunales. Bueno, hay gente que dice que esto despoja de capacidades y recursos a gobernaciones y alcaldías. Bueno, ¿qué opinas tú de este proyecto? Mira, ese es un proyecto que nosotros allí, incluso hay los parlamentarios. ¿Dónde lo pones tú? De la Alianza Democrática. Bueno, nosotros estamos, si ese es un proyecto que se plantea en el ámbito de la Asamblea Nacional, debe plantearse también en el ámbito del pueblo venezolano. A que ese proyecto se vaya a aprobar en la Asamblea, tiene que aprobarse también a través de una consulta referendaria, donde seamos nosotros, Eduardo Rodríguez, Henry Falcón, el camarógrafo, pero también el obrero, la señora de la comunidad, quien puede expresar si eso de verdad resuelve los problemas de la gente o si es un elemento más de la burocracia del gobierno para seguir atendiendo sus propios intereses y no los intereses de los demás, los intereses de la gente. Yo lo que creo en esto, Eduardo, es que si nosotros los políticos seguimos divorciados de las realidades y de las necesidades sentidas de la gente, por supuesto va a seguir el desgano, va a seguir la desconfianza, va a seguir la desesperanza, pero es que así no vamos a construir el país que todos queremos. ¿Qué quiere la gente? La gente quiere mejores condiciones de vida. Para que haya mejores condiciones de vida necesitamos un cambio político, porque lo que podemos hacer para recuperar la economía y para generar equilibrios en lo social pasa por la política. O sea, tenemos que lograr, más allá de acuerdos políticos, tenemos que lograr alcance significativo en el control del poder del Estado venezolano. Ahora, nosotros hemos dicho, sí, es necesario un cambio político en el país, en el marco de nuestra Constitución. Nosotros entendemos, valoramos y además reconocemos el esfuerzo que hace la comunidad internacional para Venezuela, pero no desde la injerencia, desde la cooperación. Nosotros, los venezolanos, estamos obligados a resolver nuestros problemas. Bienvenida la ayuda de la comunidad internacional, bienvenido el acompañamiento de la comunidad internacional, pero estamos obligados los venezolanos a ponernos de acuerdo. Desde allí, la posibilidad de ese diálogo que nosotros respaldamos, esa iniciativa de diálogo que se ha planteado, ojalá y sea de verdad un diálogo fecundo, un diálogo muy amplio, diverso, un diálogo eficaz, respetuoso, pero también concreto, con resultados. De nada sirve sentarse en una mesa a dialogar para que se den largas jornadas y meses. ¿Qué ocurrió con la mesa de diálogo nacional? Que la mesa de diálogo nacional lo primero que nos propusimos fue acuerdos progresivos. Y en efecto, se lograron esos acuerdos. Vamos sentándonos y vamos logrando acuerdos que vayan impactando positivamente al país. Nosotros planteamos, por ejemplo, allí la posibilidad, no sé si recuerdas aquella tesis de Francisco Rodríguez, del canje de petróleos por alimentos. Bueno,
Creo que eso se está desarrollando ahorita, petróleo por vacunas, petróleo por el diésel, lo ha planteado el mismo gobierno a otros países. Bueno, eso tiene que ser materia de las conversaciones, materia de la política, y además de ser materia de la política, tiene que ser prioridad. Atender los problemas económicos y la crisis humanitaria como una prioridad perentoria del diálogo político en Venezuela. Me quedan 2 minutos. El gran objetivo en estas elecciones, ¿hasta dónde puede llegar un resultado favorable a quienes quieren un cambio ante el chavismo? Rescatar las gobernaciones, rescatar alcaldías, rescatar e incluso tener mayor incidencia en los consejos legislativos, en los consejos municipales, son espacios de poder necesarios en eso que nosotros hemos denominado acumulación de fuerzas. Acumulación de fuerzas en la estrategia y en la táctica para poder abordar los escenarios futuros, los escenarios electorales que tenemos por delante. Está previsto por mandato constitucional la posibilidad de una consulta referendaria que implique la revocatoria del mandato del actual presidente al término de los 3 años. Eso es muy pronto, el año que viene. Eso es el próximo año. Es allí un escenario, pudiéramos decir, finito para trabajarlo en estrategia, en unidad y trabajarlo con una narrativa diferente. Tenemos después de no darse el referéndum revocatorio, bueno, están las elecciones presidenciales en el 2024, eso también está a la vuelta de la esquina. Ahora, vamos a seguir en esto. 35 alcaldías de 335. Vamos a seguir con 4 gobernaciones de 23 gobernaciones de estado. La lógica que dice que en la medida que nosotros tengamos un alcance de mayor significación política para el ejercicio de esa estrategia, en esa misma medida, en el nombre de Dios, podemos tener éxito. Yo soy optimista, de nada sirve ser pesimista. Solo debemos hacer lo que dicta la lógica y el sentido común y lo que espera la gente de cada uno de nosotros. Henry, te agradezco muchísimo esta presencia. Estamos de puertas abiertas acá, tanto en A Tiempo en su versión de radio, de televisión, y estamos sensiblemente pendientes de cada paso que le pueda sumar a Venezuela. Un fuerte abrazo, hasta pronto. Éxito. En nombre de Dios, gracias. Amigos, vamos a la pausa y volveremos. Son las 7:24 minutos.